Invitarles a mantener sus Biblias abiertas en el pasaje que acabamos de leer o que leímos cuando comenzamos el servicio. Mateo capítulo 6, verso 25. Y vamos a leer en esta ocasión hasta el verso 30. Mateo capítulo 6, verso 25 al 30. Mateo capítulo 6, verso 25 al 30. Quiero darle la oportunidad, hermano, para que lo busquen. Todo lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Oremos. Padre, en esta mañana, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, deseosos de aprender más de ti, deseosos de aprender más de tu palabra. Señor, esta noche venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, confesando la necesidad que tenemos de ser instruidos por ti. Y quiero rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, hable a nuestras vidas esta noche por medio de tu palabra. Señor, te ruego que tú ilumines nuestra mente para poder entender la Escritura. Te ruego, Señor, que tú, oh Dios, nos guíes en este tema que vamos a estar considerando esta noche. Y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras circunstancias de una manera, Señor, de una manera fiel a ti, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Guárdanos de mal usar tu palabra en nuestra vida, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a mí a compartir con fidelidad tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, la mayoría de nosotros hemos leído este pasaje ya hace algún tiempo dimos una serie de estudios bíblicos en el Sermón del Monte. Para muchos de nosotros, este pasaje que acabamos de leer, con el cual comenzamos nuestro servicio, es un pasaje bien conocido, es un pasaje que ya lo hemos considerado. Sin embargo, esta noche queremos dar comienzo a nuestro estudio resaltando algunas verdades que están contenidas en este verso, que nos van a servir, hermano, como el fundamento para lo que vamos a estar considerando esta noche. Esta noche, hermano, vamos a concluir con el estudio Ayuda lidiando con la demencia. Y este estudio lo comenzamos el miércoles pasado, y estuvimos viendo este estudio en tres partes, hermano. Vimos tres aspectos: una perspectiva fisiológica, vimos también una perspectiva bíblica de lo que es la demencia, el Alzheimer, y hoy vamos a estar considerando específicamente una perspectiva práctica. Les recuerdo, hermano, que cuando vimos la perspectiva fisiológica, vimos lo que los doctores, la ciencia médica, dice acerca de
el Alzheimer, que es la forma más común de demencia y es la causa de la demencia. Y vimos también, hermano, cuáles son los síntomas de que una persona está sufriendo de esta enfermedad. Y vimos también una perspectiva bíblica, cómo los cristianos debemos de pensar acerca de la demencia o el Alzheimer desde una perspectiva bíblica, partiendo de la Escritura. Y hoy, hermanos, vamos a considerar una perspectiva práctica acerca de la demencia. Pero antes de ir al texto en esta noche y resaltar la verdad que yo quiero compartir con ustedes, yo quiero recordarles, hermanos, cuál es el valor de prestar atención a un estudio como este. La mayoría de los que estamos, bueno, todos los que estamos aquí, hermanos, quizás podemos pensar, bueno, yo no necesito escuchar ese estudio porque evidentemente yo no tengo demencia o yo no tengo Alzheimer. Y evidentemente es un pensamiento natural. Sin embargo, a pesar de que eso es verdad, que usted no tiene demencia en estos momentos y ha sido diagnosticado con esta enfermedad, yo quiero recordarles que es importante que nosotros consideremos lo que la Biblia dice al respecto y que aprendamos a mirar esta enfermedad desde una perspectiva bíblica, porque eventualmente cualquiera de nosotros puede ser diagnosticado con demencia. Porque nosotros vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída. Y en cualquier momento usted y yo podemos ser diagnosticados con demencia, con Alzheimer. O un familiar nuestro puede ser diagnosticado con demencia o con Alzheimer. Y usted puede ser un instrumento de bendición para esa persona. Amén, hermanos. Y créame, hermano, en mi experiencia tratando con personas con demencia y con Alzheimer, y en mi experiencia, hermano, tratando con familiares de personas que tienen esta enfermedad, puedo decirle, hermano, con toda seguridad que estos principios que hemos estado considerando y que vamos a considerar esta noche pueden ser de mucha ayuda y de mucho beneficio tanto para una persona que es diagnosticada con demencia o para una persona cuyo familiar, esposo o esposa ha sido diagnosticado con esta enfermedad. Ahora bien, teniendo esto en mente, yo quiero que tú consideres el principio fundamental que une estos versos que acabamos de leer. En el versículo, hermano, 25, dice la palabra de Dios: Por eso os digo, no preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Al nosotros considerar el tema de la demencia, quizás ustedes se pueden preguntar: pastor, ¿qué tiene que ver la demencia con estos versículos? Y la razón aunque en estos versículos no aparece la palabra demencia o Alzheimer, el principio que está revelado en este pasaje, hermano, es muy útil al nosotros considerar esta enfermedad. ¿Y cuál es el principio? Hermanos, al nosotros considerar la demencia o el Alzheimer, y al estar consciente de que ninguno de nosotros está exento de enfermarnos con esta enfermedad, es bueno para nosotros recordar que Dios, hermano, es suficiente, hermano, y poderoso para sostenernos aún cuando nuestra mente, nuestro cerebro ya no funcione como debería funcionar. Si Dios, hermano, es poderoso para vestir
la hierba, para adornar la hierba de la tierra, si Dios es poderoso para alimentar las aves del cielo, si Dios es poderoso y sabio para embellecer las flores del campo, Él es poderoso para sostener a sus hijos, aun cuando sus hijos pasen por circunstancias como estas. Aún cuando nuestro cerebro ya no funcione y nuestra memoria desaparezca, Dios sigue sosteniendo nuestras vidas. Y por eso nosotros considerar la demencia como una enfermedad natural, hermanos, de un mundo caído, nosotros debemos de considerarla desde esta perspectiva, que ante la realidad de esta enfermedad, nosotros no debemos atemorizarnos, sino que debemos confiar en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el texto hace una pregunta. ¿No es la vida más que el vestido? Si Dios es poderoso para proveer lo que tú necesitas, ¿no es poderoso también para sostener tu vida, aun cuando ya tu cerebro no funcione de la misma manera? Este principio, hermano, Dios cuida de su pueblo. Dios provee para su pueblo, Dios cuida de su pueblo, aun cuando su pueblo atraviese por enfermedades terminales como el Alzheimer. Amén, hermanos. Ahora, teniendo este principio en nuestra mente, yo quiero considerar con ustedes, hermanos, cómo podemos ayudar a una persona con enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos ayudar a una persona con enfermedad de Alzheimer? Y antes de responder a esta pregunta, yo quiero aclarar que los principios que vamos a estar aquí considerando son principios que se pueden aplicar al inicio de un diagnóstico, como también se pueden aplicar en la parte final de esta enfermedad. Y también, hermano, quiero aclarar que estos principios son específicamente para aquellas personas que están en Cristo. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos que no? ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona que ha sido diagnosticada con Alzheimer o con demencia y no es cristiano? ¿Hay ayuda para esa persona? Claro que hay ayuda. Lo único que podemos hacer por esa persona es, aún cuando es diagnosticada con esta enfermedad, es predicarle el Evangelio de Jesucristo y llevarlo a mirar a Cristo como, hermano, el suficiente Salvador de su alma. Que lo más terrible no es que él pierda o que ella pierda la mente, sino que lo más terrible es que esa persona pierda su alma en el infierno. ¿Se lo puede ver, hermano? Yo quiero partir de este principio. When we think about dementia, how can we help a person with Alzheimer's disease? This principle that we will consider tonight are principles that apply only to Christian people, to believers that has a diagnosis of dementia or Alzheimer. Now, how can we help a person that has a diagnosis of dementia and is not a Christian, is not a believer? Well, the only thing that we can do for that person is preaching the gospel to that person and help him or help her to see and to understand that the worst thing that can happen to him or to her is not to lose their memory. The worst thing that can happen to him or to her is to spend eternity in hell. And that is why even when he or she starts losing her mind or his mind, it's imperative, it's very important that they believe and repent of their sin. Amén, hermano. So, esto es algo muy importante. La persona que no es cristiana, que ha sido diagnosticada con esta enfermedad, necesita, hermanos, desesperadamente
aún escuchar el Evangelio. Teniendo en cuenta que el Alzheimer, hermano, es una enfermedad terminal. ¿Cuántos de ustedes sabían que el Alzheimer es una enfermedad terminal? O sea, la persona que es diagnosticada con Alzheimer, que es la forma más común de demencia, no es simplemente que pierde la memoria y olvida su nombre o el nombre de su familia. Es una enfermedad que va progresando y es terminal. El Alzheimer es, hágase cuenta que como cualquier otra enfermedad terminal, que va progresando hasta que la persona muere y fallece. Es por eso que a los que no son cristianos, lo mejor que podemos hacer, lo único que podemos hacer es llevarlos a mirar a Cristo como la única esperanza de su alma. Amén, hermanos. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, ¿cómo ayudo a mi hermano o a mi hermana en Cristo que ha sido diagnosticado con esta enfermedad? Bueno, hermanos, lo primero que podemos hacer es, en la medida en que la enfermedad progresa, involucra a las personas en conversaciones relacionadas con experiencias del pasado. En la medida que la enfermedad progresa, involucra a la persona en conversaciones que están relacionadas con experiencias del pasado. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es importante. Cuando una persona es diagnosticada con demencia o con Alzheimer, una de las primeras cosas que la persona, cuando empieza a perder la memoria, una de las primeras cosas que olvida es, hermano, memorias de cosas que aprendieron recientemente. Por ejemplo, cuando no, en un momentico lo voy a poner en español también para que los que estén tomando nota lo puedan tomar. Usted va a notar, por ejemplo, que la persona a medida que va perdiendo su mente se olvida, por ejemplo, de qué comió ayer o cuál fue la conversación que tuvo hace una hora con una persona. Sin embargo, lo último que la persona pierde es la memoria de cosas que aprendió en el pasado. Por ejemplo, experiencia, cómo esa persona, cómo Cristo la salvó, cómo era su experiencia en su familia. Hermanos, una cosa interesante que yo he notado es que la mayoría de las personas que están diagnosticadas con Alzheimer o demencia y están incluso en estado ya en la fase final de la enfermedad, ellos no saben dónde están, ellos no saben dónde están desorientados en muchas cosas. Sin embargo, una de las cosas que nunca olvidan es, hermano, una cosa ellos sí tienen presente, y es que ellos no están en su casa. Y ellos te hablan, tú hablas con ellos y tú le dices, por ejemplo, mañana te puedo venir a visitar, y te responden muchas veces, no, porque mañana voy a estar de regreso en mi casa. O te dicen, por favor, puedes llamar a mi esposo o a mi esposa y decirle que me venga a recoger para irnos a casa. Y el esposo y la esposa o la esposa han muerto quizás hace 10 o 15 años. Sin embargo, esas memorias del pasado, hermanos, son las últimas en olvidarse, en perderse. Cuando usted, en la medida que esa persona que usted está ayudando, que ha sido diagnosticada con demencia, trate de involucrarla en conversaciones que están relacionadas con experiencias del pasado. Porque eso, hermano, va a ayudar a la persona a interactuar con usted aún en medio de esa enfermedad. Cuando una persona, hermano, no sé si usted se recuerda, que mencionábamos el miércoles pasado, que cuando una persona es diagnosticada con demencia o con Alzheimer, una de las cosas que tienden a hacer, ¿qué cosa es? Es aislarse de las demás personas. No pueden tener una conversación porque tienen temor a que se le olviden las cosas, o que no puedan mantener una conversación porque su mente se está yendo.
Sin embargo, usted puede interactuar con esa persona hablándoles acerca de cosas que pasaron en su pasado. ¿Cómo conoció a Cristo? ¿Cuál es cómo era su familia? ¿Cómo fue su matrimonio? Y cosas como este, hermano, que ayudan a la persona a interactuar y ayudan a esa persona, hermano, a entender que aún a pesar de que están perdiendo su mente y su memoria, esa persona no ha perdido su dignidad y que sigue siendo importante. Amén. Ahora, y esto es sumamente importante, hermano, porque nosotros tendemos, el ser humano, cuando lidiamos con una persona con demencia, hermanos, generalmente llega un momento en que las personas se cansan e ignoramos completamente lo que esa persona está diciendo o lo que esa persona está tratando de comunicar. Y se sienten rechazados, se sienten aislados. Pero es importante que pongamos este principio en práctica. Otra cosa que podemos hacer, hermano, es trata el tema del miedo al olvido. Trata el tema del miedo al olvido. Una de las cosas hermanos, que llena de ansiedad el alma de una persona que ha sido diagnosticada con demencia es precisamente el tema, la realidad de que va a olvidar su nombre, va a olvidar quién es, va a olvidar quién es su familia. Hermano, y créame que es duro. No solamente para el que está enfermo con demencia, sino para el familiar. Llegar donde está tu mamá o tu papá y ver que tú llegas y te preguntas, ¿tú quién eres? They don't recognize you. Y the fear of that moment produce anxiety in her soul or in his soul. So it's important that you address the fear of forgetfulness. Because that is the reality. And we should think about it from the biblical perspective. Amén, hermanos. So, son temas, hermano, mire, les voy a decir por qué esto es importante. Muchas veces, cuando nosotros, y esto es un mecanismo de defensa, cuando una persona es diagnosticada con demencia o con Alzheimer o con cualquier enfermedad terminal, nosotros tendemos a qué? We don't talk about it. When we have a diagnosis with a terminal, we have a terminal diagnosis because we want to protect ourselves. Our tendency is not to talk about it. I don't want to talk about this because in our mind we think, somehow if we don't talk about this, it's not a reality. And that is not the right way to lead with this with the terminal diagnosis. We have to address the fear. Tenemos que tratar el tema del miedo al olvido en este caso, porque es una realidad, va a pasar y tenemos que estar preparados y ayudar a la persona a pensar acerca de este temor, hermanos, desde una perspectiva bíblica. Y yo, hermano, glorifico al Señor, porque dice la Biblia, hermano, el Señor le dice a su pueblo en su palabra que echemos sobre Él, ¿qué cosa? Toda nuestra ansiedad. Que echemos sobre Él todo nuestro miedo. You don't have to live with the fear by yourself. God is enough. Y la Biblia dice, hermano, echa toda tu ansiedad sobre Él, confía en el Señor. Tus temores, cualquiera que sea, ponlo en las manos de Dios, porque solamente Dios puede dar paz. Amén, hermanos. So, es por eso que es importante tratar el tema del olvido. Hermanos, usted no le hace mire, yo le voy a poner este ejemplo. La importancia de hablar de esto con una persona que tiene demencia en la primera etapa de la enfermedad.
como decía, muchas veces nosotros no hablamos del tema porque de alguna manera queremos evadir o pensamos que no va a pasar o que no es real lo que está sucediendo si no hablamos de eso. Pero eso, cuando nosotros tomamos esa decisión, and we take that road, hermano, we are not helping, no estamos ayudando a nuestro familiar. Y le voy a decir por qué. Es como la persona, por ejemplo, que sabemos que se va a morir. Y nosotros no queremos hablar, oye, ¿sabe? A la persona que se va a morir, nosotros tendemos a decirle qué cosa. Todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Hermanos, y pensamos que si le decimos a la persona, mira mamá, mira papá, mira hermano, hermana, o sea, esta es la realidad. Probablemente en 6 meses tú pierdas completamente la memoria. O probablemente en 6 meses tú pases a gloria, o sea, te mueras. Y para ese momento tanto tú como nosotros tenemos que estar preparados. Porque cuando nosotros no confrontamos a la persona, o no confrontamos, cuando nosotros no hablamos del temor al olvido o el temor a la muerte con una persona que tiene un diagnóstico terminal, hermanos, nosotros no le estamos haciendo un favor a esa persona. Porque esa persona tiene que, basado en la realidad e impulsado por su fe, debe de empezar a tomar decisiones y debe de arreglar asuntos en su vida que es imperativo que arreglen antes de que partan de este mundo. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Hay decisiones que la persona tiene que tomar antes de que pierda completamente su memoria. Y de eso vamos a hablar en un momento. Habla del miedo del olvido. Es una manera muy práctica de ayudar a la persona que está pasando a ser diagnosticada con demencia. Hermano, anima a la persona a encontrar consuelo en la memoria de Dios. Anima a la persona a encontrar consuelo en la memoria de Dios. Hermanos, y esto es muy importante en lo que nosotros tratamos para ayudar a una persona que está sufriendo con demencia. Mire, yo creo que ya yo lo he compartido con ustedes, pero como estamos hablando de demencia, lo voy a compartir de nuevo porque fue una experiencia que a mí me impactó mucho. Yo tengo una paciente, hermano, que estuvimos, un día pasé por su lado y me la encontré llorando y le pregunté, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Y ella me dice, es que no, yo sé, me dice ella, yo sé que tengo hijos, pero no recuerdo sus nombres. Y estaba llorando, estaba triste por eso. Y yo tratando de ayudarle, tratando de animarla, le dije, es duro, yo sé que es duro, pero toma consuelo en saber que Dios no te olvida. Dios no te ha olvidado en tu condición. Y ella me miró y me dijo, pastor, yo sé que Dios no me olvida. Dice, y yo sé que Dios me conoce. Si Dios no me conociera, ni yo misma me conociera a mí mismo. Hermano, cuando ella me dijo eso, yo no pude hacer otra cosa que orar por ella, porque nuestro consuelo está que aunque tú pierdas tu mente, tu memoria, Dios nunca se va a olvidar de ti. Aunque tu familia se olvide de ti, aunque tú te olvides de ti mismo, aunque la sociedad se olvide de ti, Dios nunca se olvida de su pueblo. Y es importante que cuando un cristiano sea diagnosticado con demencia, que sus hermanos en Cristo y su familia cristiana, aún desde el comienzo de la enfermedad, le recuerde constantemente, sí, es verdad que tú vas a perder eventualmente toda tu memoria, pero Dios nunca se olvidará de ti. Dios te conoce, Dios ve tu dolor, Dios ve tu
tu enfermedad, y Él ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. So, apunta estos dos versos bíblicos, textos bíblicos en tus notas. Y vamos a leer Hebreos 13:5. Let's read Hebrews 13, verse 5. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Amén, hermanos. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tengan, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, yo quiero que tú pienses conmigo por un momento en esta promesa de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios va a cumplir esa promesa? How can I know that God will fulfill that promise? I will never leave you, I will never forsake you. How can I be sure that the Lord will fulfill that promise? ¿Cómo puedo saber que Dios va a cumplir esa promesa, hermano? Porque Dios no miente. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Amén. Y la razón para eso es porque Dios es, ¿qué cosa? Fiel. God is faithful, and because God is faithful, He always fulfills His promise. Hermanos, let me ask you this. Déjame preguntarte algo. Cuando tú lees ese versículo, ¿hay alguna condición que Dios pone para Él cumplir esa promesa? ¿O esa promesa está condicionada a alguna circunstancia específica? When you read that passage, there is a condition that God revealed to us in order for Him to fulfill that promise. Is this promise conditional to any specific circumstance? ¿Qué usted cree, hermano? What do you think? There is any condition, alguna condición para que Dios cumpla esta promesa. Para los que estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo. Pero fíjate cómo dice el texto, hermano. Me encanta el énfasis. I love how the Holy Spirit inspired the author of Hebrews to write this verse. He himself said, I will never, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hermanos amados, yo quiero hacer énfasis en la palabra nunca. I want to highlight the word never. What the word means. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Nunca. Never. Nunca. Nunca es una palabra, hermano, que significa nunca. Cuando tú estás en tus mejores momentos en tu vida, cuando tu mente está funcionando al 150%, el Señor nunca te dejará y nunca te desamparará. Pero cuando tu mente deje de funcionar y tu memoria
se pierda a tal punto que ni aún tú puedas recordar tu propio nombre y que ni aún tú puedas recordar, quizás si llegara a ese punto que ni aún puedas recordar un solo texto de la Biblia, aún en esas circunstancias, sin ningún tipo de memoria, hermano, y dominado completamente por la demencia, Dios nunca te dejará y nunca te desamparará. Nunca. Por eso es importante que nosotros, hermano, animemos a la persona que está enferma con demencia a confiar en la memoria de Dios. That is why it's so important to encourage the person that has been diagnosed with the dementia to trust, to find comfort in the fact that the Lord will never forsake him or forsake her. Hermanos, y esta verdad produce paz. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que Dios nunca me olvide y nunca me abandone, hermanos, significa, no depende de mi habilidad, depende de su fidelidad. Amén. Y yo quiero que tú pienses por un momento en Dios como tu Padre Celestial y lo compares con los hombres de este mundo. Cuando vamos a decir, hermano, que tú trabajas para tu empleador por 35, 40, 45 años, nunca has faltado un día a tu trabajo, eres el primero en llegar y el último en irse, eres uno de los empleados que más dinero ha producido para tu empleador. Cuando llevas 30 años trabajando y de momento tienes un accidente y no puedes trabajar más. Probablemente si tu empleador es una persona considerada, quizás en los primeros 2 o 3 años te va quizás a ayudar y va quizás a tratar de recompensarte por todo tu sacrificio que has hecho para él, ¿sí o no? Pero eventualmente después de 2 o 3 años, ¿qué va a pasar? Se va a olvidar de ti. Tú le serviste por un tiempo y cuando ya no le sirves, ya la persona no, por ejemplo, no va a seguir proveyendo para ti. ¿Por qué? Porque tú no estás produciendo para él. ¿Sí o no, hermano? ¿Funciona así o no funciona así? Zapatico roto. Si no me sirves, te voto. Hermanos, pero Dios, el Señor, hermano, cuando está con nosotros, hermano, su promesa no depende de mi habilidad de producir para Él. Yo puedo estar en los mejores momentos de mi ministerio y sirviendo, puedo gastar mi vida sirviendo al Señor y puedo darle mis mejores años al Señor y Dios va a estar conmigo. Pero cuando llega el punto en que yo no pueda servir porque ya mi mente no me acompaña o mi salud no me acompaña, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Y esa verdad produce paz en el creyente. Amén, hermano. Ahora, considere, hermano, ayude. Another thing that you can do is helping that person to consider the promise that we have in Christ. Encourage that person to consider the promise that we have in Christ. Ayúdalo a considerar las promesas que tenemos en Cristo. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, 38 al 39. Amén. Romanos 8, verso 38 al 39. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer desde el verso 37. Let's read Romans chapter 8, verse 37 through 39. Amén. Dice,
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, aunque este versículo no menciona la palabra demencia o Alzheimer, sabemos que tanto la demencia como el Alzheimer, como cualquier otra enfermedad, hermano, terminal, podemos incluirla en la amplia gama de probabilidades y experiencias que menciona este texto. Dice que ni lo presente ni lo porvenir, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No hay poder en este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y eso incluye la demencia. La demencia no nos separará de Dios, porque Él ha prometido sostenernos y cuidarnos y preservar nuestra alma hasta el día en que Él venga por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Ahora, yo quiero, antes de seguir, porque el tiempo se nos está yendo, pero quiero avanzar lo más rápido que podamos. Lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a ver otros aspectos, y los textos bíblicos solamente usted lo va a anotar, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, para poder adelantar y cubrir todo lo que vamos a ver esta noche. Pero solamente quiero enfatizar algo en esta noche, cómo termina el verso 39. I want to highlight for you how verse 39 ends. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa expresión, hermano, está llena de verdades, hermano, tanto para creyentes como para no creyentes. ¿Cuál es la implicación de esta verdad para los creyentes, hermanos? Es que Dios te ama en Cristo con demencia y sin demencia. Dios te ama en Cristo, Dios te ama sin cáncer y Dios te ama con cáncer. Dios te ama sin Parkinson, pero Dios también te ama con Parkinson. Dios te ama, hermano, cuando tienes una enfermedad terminal del corazón y cuando no la tienes. Nada podrá hacer que Dios deje de amarte. ¿Sabes por qué? Porque tu vida está unida a Cristo, su Hijo amado, por la fe. Ahora, yo creo que tú tomes ánimo en esta verdad. I want you to take joy in this truth. There is nothing, there is no power in this world that can separate you from the love of the Lord. Brother and sister, the Lord will love you, and He loves you with dementia and without dementia. The Lord loves you when you are healthy and when you are sick. The Lord or God loves you when you are full of life and when you are in the end of your life. He loves you because your life is united to Christ by faith. And Christ is His beloved Son. Amen. Ahora, esta verdad, hermano, nosotros nos debe llenar de ánimo, pero la otra implicación, hermano, es que quiero que tú notes la implicación para los que no son cristianos. Dice el texto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cuál es la implicación para el incrédulo cuando lee este pasaje? Bueno, esta es la implicación.
Dios es un Dios de amor. ¿Sí o no? ¿Cuánto creen que esa verdad? Dios es un Dios de amor. God is love. Do you believe that truth? Él es amor. And esa verdad todos cristianos y no cristianos lo saben. Porque aún cuando los que no son cristianos, cuando enfrentan una tragedia o pasa o algo malo, muy malo pasa, dicen, oye, pero si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? That truth that God is love, everybody knows that. Even unbeliever knows that the Lord is love. And we know that because when something really bad happens, unbeliever people say, "Is God is love, why this happened?" So everybody knows that God is love. But this is something that not everybody knows. Que dice la Biblia, esto es lo que no todas las personas saben. Y es que dice la Biblia que el amor de Dios está disponible para el hombre a través de ¿quién? De Jesucristo solamente. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que es en Cristo? Su amor. But unbeliever people don't take into account is that the love of the Lord is only available through Jesus Christ. People think, muchas personas piensan, oh, si todo me va bien, es porque Dios me ama. People usually think, is everything going well in my life? That is a sign that God loves me. That's what unbelievers say. But the sign or the evidence that God loves you is not that everything goes well in your life, in this life of eternity. The evidence, the greatest evidence of God's love for the unbeliever people is that even when we were sinners and when we were under just condemnation, God sent His beloved Son to this world to take our place in the life and in the death. He died, He was buried, and rose again victorious in the third day. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen. When you were enemy of God, God sent His Son to rescue you. So la mayor evidencia de que nosotros, hermanos, tenemos de que Dios nos ama, no es que todo nos va bien. No es que todo va de viento en popa a toda vela. No es que Dios me prospera. La mayor evidencia del amor de Dios para nosotros es que cuando nosotros éramos pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios envió a su único Hijo, a su amado Hijo desde el cielo, y Él tomó nuestro lugar en la vida y en la muerte. Y Él murió en la cruz, fue enterrado conforme a las Escrituras, y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos, para que todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que la mayor evidencia del amor de Dios es Jesucristo. Por eso Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, teniendo en cuenta esta verdad, el incrédulo al escuchar esto, la manera adecuada de responder esta verdad es creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesando que Cristo es el Señor de su vida y arrepintiéndose de su pecado. Y si tú crees y te arrepientes y confiesas que Cristo es el Señor, tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Y recuerda, lo peor no es que pierdas la memoria. Lo peor es morirte sin Cristo. Ahora, hermanos, otra cosa. En el estado temprano del diagnóstico, anime a la persona a leer regularmente la Escritura. En el estado temprano del diagnóstico, anime a la persona a leer regularmente la Escritura. Hermano, esto es muy importante.
Porque cada vez nosotros creemos que cada vez que Dios habla a su pueblo, anima a su pueblo, amonesta a su pueblo, Dios lo hace por medio de ¿qué? De su palabra. Hermanos, por eso es importante que la persona que ha sido diagnosticado con demencia, que es cristiano, lea regularmente la escritura. In the early stage of diagnosis, encourage the person to regularly read the scripture. Another thing, hermano, otra cosa es, en cualquier etapa del diagnóstico, cante o reproduzca himnos o las canciones cristianas favoritas de esa persona. En cualquier etapa del diagnóstico, cante o reproduzca himnos o las canciones cristianas favoritas de la persona. Hermanos, es interesante, y esto también lo he visto en mi experiencia personal, tratando con personas con demencia, lo olvidan todo. Yo creo que de esto hablábamos la semana pasada. Lo único que no olvida un cristiano, lo único que no olvida es la palabra de Dios. Hermanos, una de estos pacientes que tengo con demencia, que han olvidado cómo se llaman sus hijos, que han olvidado muchas cosas. Es increíble como cuando leo la Biblia con ellos, en inglés, que mi acento es fuerte, imagínense, leyéndole la Biblia en inglés, yo empiezo a leer la Biblia y ellos empiezan a repetir el texto que yo estoy leyendo de memoria. Lo han olvidado todo, pero la palabra de Dios no la olvidan. Le pongo a una de estas pacientes, hermano, le puse un día, le puse mi teléfono, estoy bien con mi Dios, este himno que nosotros cantamos. Y cuando la música empezó a tocar y la canción empezó, ella empezó a cantar la canción también, palabra por palabra. Y es importante, hermano, que usted cante o reproduzca himnos cristianos a esta persona, lo que más les gusta, porque evidentemente son los que van a recordar. Porque a través de la palabra cantada, Dios consuela y fortalece al creyente. Amén, hermano. That is very important. Que hagamos esto. Hermanos, yo le hago una pregunta, una aplicación. Honestamente, sin que se sienta mal, nada. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos la costumbre de memorizar textos bíblicos? How many of us have the habit of memorizing verses of the Bible? Many of us don't pay attention to that. We read it, we pray, and we mark. Okay, I read the Bible already. But let me tell you, déjame decirte algo, hermano. Una de las cosas por las cuales es importante memorizar la Escritura, hay muchos beneficios de memorizar la Escritura. There is a many benefit of memorizing the Bible. Y uno de estos es, hermano, que si en la providencia de Dios nos enfermamos con demencia, hermano, lo único que te va a sostener cuando tú olvides todo es, hermano, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a traer a tu mente la palabra que tú has memorizado cuando tu memoria todavía funcionaba. So when you start to memorize the Bible, when your memory is still functioning, when the moment comes that you lose your memory, the Holy Spirit that abides in us will bring to your mind the word of the Lord that you have memorized for years. So, es por eso que nosotros animamos a las personas a leer la Biblia y a memorizarla, aún en el estado inicial de esta enfermedad. Ahora bien, hermanos, quiero terminar con esto. Esto es
lo voy rápido porque nada más me quedan 2 minutos. Quiero considerar con ustedes, hermanos, cómo podemos ayudar a una persona que cuida a un familiar con enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo podemos ayudar how can we help the caregiver of a person that has been diagnosed with Alzheimer? Bueno, lo primero que podemos hacer, hermano, es recordarles que Dios provee la fuerza y el descanso que ellos necesitan. Recordarles que Dios provee la fuerza y el descanso que ellos necesitan. It's good for us to remind them that God provides the strength and the rest that they need. Yo quiero que usted apunte estos textos bíblicos en sus notas. Recuerda, le anima a esa persona que está cuidando a un familiar con Alzheimer que la fuerza que necesita y el descanso que necesita, Dios lo puede proveer. Amén. Lo otro que podemos hacer, hermano, es ora frecuentemente por él o por ella, para que Dios le dé humildad, paciencia y perseverancia en la oración. Pray frequently with that person. So the Lord gives to him or to her humility, patience, and perseverance on prayer. Hermanos, estas tres cosas son muy importantes para una persona que está cuidando a una persona que ha sido diagnosticada con Alzheimer. Humildad, paciencia y perseverancia en la oración. Humildad, paciencia y perseverancia en la oración. Ora frecuentemente con esa persona. Lo otro que podemos hacer, hermano, ayuda a la persona a hacer los preparativos correspondientes después de un diagnóstico. Hermanos, ayuda a la persona para hacer los preparativos correspondientes después de un diagnóstico. Después de que han sido diagnosticados su familiar con una enfermedad terminal, ayúdalo a hacer los arreglos correspondientes. Usted se preguntará, ¿qué arreglos correspondientes? Bueno, una de las cosas que es bueno hacer, hermano, inmediatamente de que la persona es diagnosticada, tu familiar es diagnosticado con Alzheimer, hermano, es esto. Ayúdale a entender la importancia de hacer un testamento que describa los deseos finales de su ser querido y determine las distribuciones de los bienes después de la muerte. Help that person to understand the priority of making a living will, so that person can express what are the desires. Hermano, esto es muy importante. Especialmente para nosotros los hispanos, cuando nosotros enfrentamos una situación como esta, nosotros los hispanos no pensamos en esto, ¿verdad? Spanish people, we usually don't think on doing a living will or a testament. Y si no lo tenemos, cuando la persona es diagnosticada con una enfermedad, no queremos hablarlo. ¿Por qué? Porque nos da qué cosa. Oye, que va a pensar que lo que quiero es no estar, y decimos, no se han muerto todavía y están repartiéndose los bienes. No, hermano. Cuando una persona, un familiar, está diagnosticado con una enfermedad y no tiene un testamento, es importante que se abra el asunto y diga, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que se dividan tus bienes? Para que todo quede, hermano, arreglado antes que la persona ya pierda su memoria y no pueda tomar esa decisión. Otra cosa importante, hermano, es hacer un poder notarial duradero que autoriza a alguien a tomar decisiones legales y médicas cuando su ser querido ya no es competente. Estas son cosas, hermanos, que debemos de considerar también cuando una persona ha sido diagnosticada con demencia en el estado primario de la enfermedad, en las primeras etapas. Es importante que si no tienen, hagan
un power of attorney, como le dicen en inglés. Un medical power of attorney. Y lo que está haciendo es que la persona dice, por ejemplo, Nancy dice, yo autorizo a que Requio tome decisiones médicas por mí cuando ya yo no pueda tomar decisiones por mí. Y eso es muy importante porque ayuda a la persona que está cuidando a ese enfermo y quita, hermano, estrés en la hora, en el momento que tenga que tomar decisiones. Otra cosa, hermano, hacer un testamento de directiva anticipada. Como le dicen en inglés, un advance directive. ¿Qué es lo que es un advance directive? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Eso es, hermano, un documento que se realiza donde la persona dice cuál es su deseo. Por ejemplo, la persona puede decir, yo deseo en mi decisión que los doctores me mantengan vivo o viva a pesar, usando todos los recursos que estén disponibles. O la persona puede decir, es mi decisión que los doctores solamente me mantengan confortable y no hagan nada por mantenerme vivo en el estado terminal de mi enfermedad. Un ejemplo de un advance directive o un testamento de directiva anticipada es lo que se conoce en inglés como DNA. That's the advance directive. Do not resuscitate. Hermanos, si nosotros no pensamos en eso, pero cuando nosotros tenemos nuestro familiar está en esa situación, hermano, y ya no puede tomar decisiones, ya es demasiado tarde. Y quiero terminar, hermano, hablando un poquito de esto de no resucite. Para nosotros, hacer un avance directo, hermano, como este, es muy complicado porque nosotros pensamos en la familia que tiene, por ejemplo, una familia que se está muriendo. Nosotros lo que queremos, ¿qué cosa es? Que resucitarlo. Hermano, déjeme decirle, cuando una persona, estamos hablando de una persona que ya tiene una edad avanzada, 85, 90 años, con una enfermedad terminal, la resucitación, hermano, los daños colaterales que recibe la persona son prácticamente insostenibles. Porque el tratar de resucitarlos, las costillas se rompen y los pulmones se pueden lacerar con una costilla. Hay personas que cuando están en esta etapa dicen, ya no queremos, si me muero, no me traigan de regreso. Y esa es una decisión que tiene que tomar ¿quién? La persona cuando todavía está con su mente clara y puede tomar decisiones. Estas son maneras prácticas en que nosotros podemos ayudar a aquellos que cuidan a personas que tienen demencia. Que el Señor, hermano, nos ayude a enfrentar un diagnóstico como este de una manera que glorifique su nombre. Amén, hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Quiero pedir al hermano Baldo que nos despide en oración esta noche. Señor, gracias te damos por tu palabra esta noche. Gracias por el hermano que ha traído este estudio, Señor, a que nos ayudes a reflexionar en él. Quizás ahorita no estamos en una condición como esa, pero te pedimos, Señor, que cuando llegue ese momento podamos recordar, Señor, estos momentos, Señor, que hemos tratado, Señor, para poder sobrellevar a esta situación, Señor. Te pedimos que también, Señor, que recordemos también que tú no nos dejas, Señor. Que tú estarás con nosotros, Señor, luego de lo que pase. Y en esta noche, Señor, te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, para que también podamos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Amén. Te pedimos, Señor, que también que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, tu plan, Señor, de compartirlo con alguien más. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vayan en paz. Go in peace. Practice peace.
¿Cómo estás? Fue bueno para tu alma. una tienda que está en un mall que Le mandó un mensaje. pero es